Vamos dando, si os parece, comienzo a lo que es la presentación de esta primera mesa. Vamos a ser puntuales para premiar a aquellos que llegan a tiempo a clase y así seguimos con la rigurosidad, no sé si la palabra es alemana, pero sí antoniana de Antón, que nos va a marcar de cerca. Os quiero dar la bienvenida a todos los participantes a esta primera mesa virtual de FEAP. Como sabéis, dentro de la organización lo que pretendemos en FEAP es, con la inversión del año pasado en la formación continua, el poder ir ofreciendo también, dada la circunstancia de pandemia y como hemos estado, pues la posibilidad de ir haciendo también formación continua a todos nuestros socios y a todas nuestras socias. Y aquí salió la idea de las mesas virtuales. Como sabéis, en FEAP representamos muchas modalidades dentro de nuestras secciones y la idea es crear algunas mesas con representación de un tema común compartido desde diferentes puntos de vista para buscar estos puntos de consenso. Y aquí viene esta primera mesa. Más allá de la anatomía, la psicoterapia en el abordaje de la identidad de género. Os quiero invitar ya por adelantado, para dejaros ya en manos de Antón, que en junio haremos una segunda mesa con las otras secciones representadas en FEAP sobre el cuerpo y pandemia. Estamos trabajando en el título. Será un sábado de junio también y será también en formato gratuito. Y también convocaros e invitaros ya en noviembre, el 5 o 6 de noviembre, haremos el congreso virtual de FEAP, ya que este año lo hemos tenido que anular por la pandemia también, para invitaros en Bilbao un poco con el mismo formato, representantes de diferentes secciones para abordar una temática común compartida. ¿Vale? La página web estará en breve, feapbilbao seguramente será, .com, y ahí os informaremos también en la página de FEAP. ¿Vale? Muchísimas gracias por toda colaboración, por participar, por tener ganas de estar un sábado aquí con nosotros sobre temas de interés en la psicoterapia, y os dejo en manos de Antón para que haga un buen encuadre. Y como presidente, pues agradeceros a los ponentes el participar en esta dinámica, un tanto arriesgada, pero sabemos que imprescindible para la clínica, y vamos a sentir el placer de poder escucharos, si os parece. Antón, como presidente del comité científico, te paso un poco la batuta de la estructura y la organización del encuentro, y estamos en tus manos organizativas. Muchísimas gracias, presidente. Para mí es un honor estar hoy aquí presentando a 3 compañeros seleccionados por las secciones de niños y adolescentes, familia y pareja y psicoterapias psicoanalíticas, que nos van a ilustrar sobre el tema de esta mesa, que también es un hito para la FEAP, la posibilidad de reunirnos con esta plataforma para poder debatir sobre temas de candente actualidad. El primer ponente va a ser Joseph Nobel Freud, psicólogo clínico, psicoanalista y psicoterapeuta, fundador y docente de la Escuela de Clínica Psicoanalítica con Niños y Adolescentes de Barcelona, miembro de la AEN, miembro fundador de FEAP. En la actualidad forma parte de la Junta Directiva de FEAP, delegado de FEAP en EAP, que es la Asociación Europea de Psicoterapia, miembro del TAC, del Comité de Entrenamiento de Formación y Acreditación dentro de la EAP, presidente de la sección de niños y adolescentes de la FEAP, autor de varios libros y artículos sobre infancia y adolescencia. Cada ponente tendrá 20 minutos y al final habrá en torno a media hora para que debatan entre ellos. Entonces va a empezar Joseph Nobel Freud. Su primera ponencia tiene 20 minutos. Adelante, yo. Gracias, Antón. Buenos días a todos. Es para mí un honor estar aquí. Quisiera agradecer a todos los que han organizado este evento y sobre todo a la presidenta de la sección de niños y adolescentes, María Antonia Moratilla, que me ha pedido que participe en esta primera mesa de FEAP. Vamos a hablar sobre una cuestión compleja. Es evidente que las teorías de género han subvertido un cierto orden establecido y comienzan a tener eco en el imaginario social. Una de las ventajas sobre este hecho es que la incorporación de una nueva visión sobre determinadas posiciones o elecciones de género ha permitido despatologizar modos de vida que de otro modo estarían destinados a clasificaciones psiquiátricas.
Ahora, gracias a las teorías de género y en gran parte debido a la incansable lucha de un colectivo que siempre se ha sentido al margen de la sociedad, la transexualidad ha dejado de considerarse una patología. Parece que no hay discusión. Hay sí una enorme cantidad de posicionamientos diferentes respecto a la transexualidad, sobre lo que sería interesante debatir y por ello esta mesa. En todo caso, hay un cierto apresuramiento a posicionar a la psicoterapia psicoanalítica del lado de lo políticamente correcto, es decir, estar del lado de las asociaciones que defienden lo trans. Por otro lado, hay un cierto deslizamiento hacia el discurso médico que intenta de un modo u otro clasificar a las personas trans, lo cual, a mi modo de entender, vuelve a caer en un atrapamiento a una psicopatología estadística y normativizada frente a una clínica abierta al caso por caso, que es lo que pretendemos desde la psicoterapia. El caso es lo que me propongo reflexionar es sobre la posibilidad de aceptar ciertas identidades genéricas como propias de la infancia. Vamos a hablar de 3 conceptos que siguen la lógica binaria, que son el sexo, el género y la orientación sexual. Son los 3 criterios binarios de los que hoy por hoy hacen uso los psiquiatras, psicólogos, sexólogos y hasta juristas. Recuerden que todo esto surge a partir de la idea de hacer una ley trans. El sexo remite al cuerpo sexuado, a los genitales, podríamos decir macho y hembra, mientras que el género es una construcción cultural, es el equivalente socio-psicocultural del sexo. La orientación sexual se refiere a la atracción emotiva, afectiva y erótica hacia los miembros del mismo sexo, del sexo opuesto, de ambos, etc. La orientación sexual de un sujeto designa la dirección de sus deseos y no interfiere en la identidad de género. Ahora bien, pensando en la infancia, ¿qué se va a dar antes? ¿La noción de sexo o la identidad de género? Esa identidad de género, ¿cómo llega a ser del niño? ¿Cómo se apropia el niño de una identidad de género? Cuando nosotros hacemos entrevistas diagnósticas con un niño o una niña, cuando le pedimos que dibuje una persona, luego, según su producción, le pedimos una persona del otro sexo, luego estamos con todo eso intentando averiguar cómo tiene incorporado, integrado, asimilado, metabolizado, diría Laplanche, la diferencia sexual, las identificaciones sexuales y posiblemente las identificaciones genéricas. Unos padres embarazados en la visita donde se realiza la ecografía del 5º mes, pongamos, el ecografista les pregunta, ¿quieren saber el sexo? Desde el psicoanálisis sabemos que mucho antes, seguramente desde su propia infancia, esos padres comenzaron a imaginar un hijo y a darle un valor a tener un hijo de uno u otro sexo. La pregunta ante la ecografía pone en marcha todas esas fantasías sobre la sexualidad de ese hijo que tiene que venir y desde ese mismo momento comienzan a ser proyectadas hacia ese futuro hijo. En el curso de la historia individual y la constitución de la identidad, el género es siempre anterior al sexo. El género no viene a simbolizar o a interpretar la realidad anatómica del sexo, sino que por el contrario, esta última, la diferencia sexual anatómica, le sirve al niño para simbolizar a posteriori la realidad cultural del género que le es transmitida y hasta impuesta desde el nacimiento en la relación con sus objetos significativos. La identidad de género comienza a constituirse antes de que se descubra la diferencia sexual. El niño distingue entre individuos pertenecientes a los géneros femenino y masculino por sus comportamientos, costumbres, tonos de voz, y llega a considerarse como integrante de uno de esos dos grupos antes de percibir la diferencia anatómica sexual.
Así, parece inevitable otorgar toda su importancia a la idea de asignación para poder identificarse con algún género. Antes, el niño debe ser identificado por los adultos cercanos como perteneciente a ese género. Esa identificación primaria es la asignación del género. Para Laplanche, es un autor que va a haber trabajado mucho esto, el proceso de asignación de género se lleva a cabo a través de lo que él llama mensajes enigmáticos, mensajes comprometidos, cargados de significaciones inconscientes que el niño debe traducir o comprender a posteriori, pero que son enigmáticos también y en primer lugar para el adulto que los propone. De modo que el proceso está interferido por los fantasmas inconscientes de sus protagonistas adultos, sobre todo las que están relacionadas con la constitución de su propia identidad de género. El sexo, la percepción del sexo y su interpretación es lo que ayudará al niño a traducir, a dar sentido a esos mensajes enigmáticos recibidos desde el origen que se diferencian según cada caso participal. Es el niño el que deberá realizar esta decodificación de los mensajes de los adultos y el género, podemos decir, de algún modo es implantado en el niño desde el exterior. Esto lo dicen varias escuelas psicoanalíticas. Vayamos a la cuestión de la ley. En algunos países se está aplaudiendo como un signo de libertad el hecho de que haya una tercera casilla en el registro civil, que es la de poner el género neutro. Hay un discurso político que apoya esta iniciativa como la posibilidad de que más tarde será el recién nacido quien decidirá sobre su género. Pero, si colocamos a un niño en la casilla neutro, ¿no están ahí los padres colocando un mensaje enigmático? Se preguntaría Laplanche. ¿Acaso no podremos interpretar que colocar al niño en esa casilla no va a tener una significación a posteriori para él? Cuando he nacido era neutro. Tendrá tanto peso el ponerlo en la casilla neutro como escribirlo con el nombre del abuelo muerto, de un hermano desaparecido, o cualquier otra inscripción que da cuenta más allá de sí mismo del deseo de los padres. En un coloquio ya realizado en 2010 en la APM, en la Asociación Psicoanalítica de Madrid, presenté un trabajo que se llamaba Cuando no se instala la latencia, niños hiperexcitados sexualmente. Allí hacía hincapié en que la imposibilidad de los padres actuales de poner límites a las pulsiones de los niños. Esa falta de límites estaba creando una nueva generación de niños hipersexualizados, incapaces de entrar en la fase de latencia. En todos estos años podemos seguir comprobando cómo las funciones parentales están en decadencia. Y los adultos están empujando a los niños hacia una imparable adultificación, donde se está exigiendo a los niños que sean pequeños adultos. Aunque parezca obvio, y ya lo digo en alguno de mis textos, el niño es un niño, no es un adulto en miniatura, con las mismas neuras y angustias que este adulto, y reivindico el derecho de todo niño a disfrutar de la infancia, entendida como un tiempo de construcción subjetiva. Ni siquiera deberíamos caer en la trampa de decir que es un adulto en formación. Los niños, son psiquismos en formación. Tierra en barbecho, dirá Winnicott, donde va a crecer aquello que siembra el deseo de los adultos y de la sociedad en donde ellos crecen. La sociedad actual está exigiendo a los niños a ser pequeños adultos, factibles de perfeccionar. Pero eso sí, con un modo de goce perteneciente al mundo adulto. Así que cuando desde el discurso antropológico, sociológico, psicológico y hasta psicoanalítico se está permitiendo que un niño de corta edad despliegue una fantasmática de tipo trans, y no solo se lo aplaude, sino que se lo televisa y se difunde en las redes sociales, posiblemente se está haciendo cómplice de un verdadero ataque a la infancia.
un acto violento que el adulto está cometiendo sobre el niño, al estilo de lo que Piero Lanier subraya con la violencia de la interpretación, o el mismo Ferenczi describía como confusión de lenguas, ya en 1932. Lo que corre el riesgo de provocar en el niño un verdadero colapso tópico. Bueno, ya hablaríamos sobre esto. Esto quiere decir que podría extenderme sobre las teorizaciones del psicoanálisis contemporáneo sobre las huellas de lo negativo en los niños, ¿no? Considero que favorecer ese discurso adultificado sobre la identidad de género en los niños no hace más que provocar verdaderos colapsos mentales en la futura identidad sexual y en la genérica, y que si hacemos una lectura más profunda de las teorías de género, debería estar en constante evolución y movimiento, y no atrapados en una única identidad que vuelve a ser binaria y no múltiple, y que coloca sobre el cuerpo, y no sobre el inconsciente, su más pesada carga. Voy a tratar de hacer una breve viñeta clínica para ejemplificar lo que acabo de decir. La madre de Pat, vamos a llamarlo así, llega a mi consulta derivada por el endocrinólogo. En estos momentos se precisa de un estudio de un psicólogo clínico para comenzar a hormonar a un niño. La madre dice que Pat, que tiene 8 años en estos momentos de la consulta, se siente mujer desde pequeño y que ella le respeta ese deseo porque lo ve lo más normal del mundo. El padre de Pat, en los momentos de la consulta, está preso. Y la última vez que Pat fue a visitarlo, el padre se negó a recibirlo por la forma en que Pat se comportaba. Es decir, que Pat era demasiado femenino. Cuando quedo con él en una hora de juego, él asiste entusiasmado porque él me dice: yo necesito que tú firmes el permiso para que yo me pueda comenzar a hormonar. Llega con una larga melena que se dedica a acariciar permanentemente. Y me dice: yo quiero ser mujer lo antes posible. Así se presenta Pat ante mí. Yo le comento que eso sería adelantarse mucho en el tiempo, que veo que tiene 8 años. No me está diciendo que quiere ser niña, me está diciendo que quiere ser mujer. Sugiero que ahora es tiempo de jugar, de hacer cosas que hacen niños y niñas. Y Pat me dice desafiante: seguro que no tienes Barbies entre tus juguetes. Yo le había preparado una caja de juegos. Le sugiero que compruebe lo que hay en la caja y se entusiasma al ver que hay unas muñecas pequeñas, no son Barbies, y me dice que quiere jugar a hacerles vestidos. Nuevamente desafiante me pregunta si yo tengo hilo y aguja para poder coser y si yo voy a saber hacerlo. A lo largo de esas horas de diagnóstico, pudimos hablar con Pat de lo que es jugar y la diferencia entre jugar como niña o niño y ser hombre o mujer. También pudimos empezar a tejer, a coser, una trama que hablara de su propio deseo de ser para sí mismo y no para la mamá. Algunas sesiones más tarde, comenzó a desplegar parte de su conflictiva al contarme que él y su madre estaban enamoradas de la misma persona, un enfermero del hospital donde acudía a sus citas de endocrinología. Parece que el enfermero estaba buenísimo y la madre comentó más tarde que disfrutaba hablando con Pat de la belleza de los hombres. De una consulta para aprobar un tratamiento con hormonas femeninas, se propuso continuar con un tratamiento psicoterapéutico que pudiera ayudar a Pat a poder entender mejor lo que le estaba pasando. Aquí la propuesta se topó con la roca de las tribus urbanas armadas de ideología. Según las madres del grupo de apoyo a los niños trans, los psicoanalistas todavía pensábamos en la envidia de pene, cosa que no tiene nada que ver con lo que habíamos hecho con Pat, lo que por supuesto debía entenderse como radicalmente opuesto a una identidad de género libre y liberadora. Así que esta madre encuentra en la militancia progresista, si es que se puede llamar así, y un aliado para desplegar los destinos de su proyección.
Sin embargo, dentro de los mismos trans, nos encontramos como discursos como el de Miquel Misé, que es un trans en donde en su último libro, La conquista del cuerpo equivocado, nos dice: parecería que hemos encontrado una reivindicación que son muy transformadoras, pero resulta que en ellas también se encuentran discursos profundamente esencialistas y conservadores. Cuando la periodista le pregunta a Misé en qué sentido son conservadores, dice: en muchos discursos sobre la infancia trans. Yo quisiera hacer un apunte, dice Misé. Es que es cada vez más difícil hablar de la infancia trans sin ser tachado de transfobo. Y eso me parece súper peligroso. En definitiva, Misé viene a decir: cuidado, que es lo mismo que estoy tratando de decir yo, cuidado con hormonar, con ver a un niño, con permitir que el niño comience a dar bloqueadores hormonales, no solo por un discurso psicoterapéutico. Tenemos que integrar todo lo que han investigado también los pediatras. Para lo cual, realmente es importante que tengamos en cuenta que hay que tener en cuenta que el niño debe ser niño, no, como dije antes, un adulto. En la infancia hay muchos momentos en los que mientras están aprendiendo que el mundo es binario, hay mucha fluidez, y yo creo que la fluidez hay que cultivarla. De esa fluidez tan específica de lo infantil, nos ocupamos los psicoterapeutas de niños. De hecho, desde los inicios del psicoanálisis, se consideró a esa escucha analítica como subversiva. Por lo tanto, considero que se trata de seguir siendo políticamente incorrectos. Muchas gracias. Muy bien, Joe. Te has dejado 2 minutos, tenías 2 minutos más. Si tienes alguna Yo otra tenía calculado que era mejor que quedar así. Muy cumpliéramos con el tiempo. Muy bien, porque luego así tendremos tiempo para que podáis debatir, que he visto cómo te escuchaban con mucha atención tus compañeros, así que luego habrá temas interesantes. Muy bien, a ver, siguiente ponente, siguiente compañero que va a hablar es Jorge de Vega, psicólogo clínico, terapeuta familiar y supervisor docente por la FEATF, facultativo adjunto del Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín, responsable de la valoración psicológica de la Unidad Funcional de Atención a Personas Transexuales de la provincia de Las Palmas. Adelante, Jorge, tienes 20 minutos. Gracias. Hola, buenos días a todas y a todos, y como dirían los modernos, a todes también. Pues nada, antes de empezar, agradecer a la FEAP esta oportunidad de compartir un poco la experiencia que vengo desarrollando desde hace unos años en la atención a personas trans. Y también felicitar por la iniciativa. Yo creo que una de las cosas buenas que nos ha dejado la pandemia es la posibilidad de reunirnos desde nuestras casas y con las zapatillas y participar en todo este tipo de foros y de encuentros. También quería agradecer especialmente a Javier Ortega, que fue quien me seleccionó, digamos, entre el grupo de terapeutas familiares para hablar de este tema. Voy a intentar compartir pantalla, espero que no haya ningún problema. Se ve bien, ¿verdad? Muy bien, adelante. Estupendo. Bueno, yo voy a hablar de la valoración psicológica de las personas trans, que es uno de los requisitos por ahora y de momento, hasta que lo eliminen, previo al inicio del tratamiento. Y digo hasta que lo eliminen porque, vamos, comparto con Joseph Nobel pues algunas de sus observaciones sobre lo políticamente correcto o incorrecto, y entre lo que se va acercando a lo políticamente incorrecto es la participación de los psicólogos clínicos, psiquiatras, etcétera, en todo este proceso de tratamiento o de atención a las personas trans, entendido como tratamiento, porque lo que se propone es facilitar que la persona trans haga el tránsito.
modifique su cuerpo de acuerdo con su identidad sentida. De hecho, en el último protocolo que se hizo en Canarias para este tipo de atención, pues se vino a decir directamente que la psicoterapia de las personas trans era ofensiva. Es decir, que se tuvo que retirar específicamente la palabra psicoterapia porque digamos que entendía que eso patologizaba a las personas trans y se sustituyó por una cosa que se llama acompañamiento terapéutico o acompañamiento sin más. O sea que yo he dejado de ser un psicoterapeuta y he pasado a ser un acompañante de las personas trans. Pero bueno, vamos allá. La transexualidad es una realidad social presente en muchas culturas desde tiempos muy remotos y tenemos un montón de referencias desde diferentes áreas del conocimiento a personas que, habiendo nacido con un sexo morfológico determinado, no se identifican con ese sexo, ¿no? Hoy en día el fenómeno trans ha ido evolucionando en nuestra cultura occidental. En otras culturas se ha tolerado tradicionalmente, en la nuestra pues no ha sido una cosa que se haya tolerado bastante y ha pasado desde el secreto al desconocimiento. Luego, una vez que aparecen y que se hacen visibles, y esto implica además un sufrimiento que no tenemos que obviar tampoco, a la marginación, al rechazo, posteriormente la comprensión, la aceptación, el respeto y la integración. No sé en qué nivel estamos, porque cada pueblo, cada ciudad, etcétera, probablemente tiene sus propias características, ¿no? Pero sí que es verdad, sí que me gustaría resaltar que la historia de la transexualidad hasta ahora no ha sido una historia feliz. Es decir, las personas trans lo han pasado muy mal, ¿eh? Y no ha sido tampoco lo habitual que los progenitores de las personas trans tuvieran una tremenda euforia y un deseo de, vamos a decir así, programar consciente o inconscientemente a sus hijos para que su identidad fuera un poco en contra de su sexo. De hecho, las historias más habituales son, pues, o antiguas, más habituales son de expulsión de la casa, de marginar totalmente a las personas trans, de relegarlas pues a las formas de vivir y de ganarse la vida pues más marginales también. Pero bueno, el llegar a aceptación, respeto e integración tiene mucho que ver con la flexibilidad social que de momento tenemos. Vamos a ver también cómo desde el punto de vista político nos desenvolvemos a partir de ahora, y también a los avances médicos que permiten en gran medida una aproximación adecuada, digamos, o interesante al deseo de la persona por tener una apariencia de un sexo determinado. Por supuesto que hay muchísimas teorías explicativas de la transexualidad, evidentemente ninguna definitiva, desde las psicológicas a las teorías sociales, a las teorías biológicas, y hay una visión integradora hoy en día pues preponderante posiblemente al menos entre los profesionales que nos dedicamos a esto, ¿no? Que es que, bueno, que la incongruencia de género es un proceso complejo y que implica factores biológicos, sociales y culturales, que la exposición postnatal a hormonas, la educación y la cirugía de reasignación no parece que tengan mucho que ver con la identidad de género. Tenemos en cuenta, tenemos muchas experiencias, por ejemplo, de personas que tenían una enfermedad intersexual que se llamaba antes, es decir, discordancias físicas entre, entre sus genes, por ejemplo, y su aspecto externo, a los que se decidió hormonar o realizar cirugía, etcétera, y que luego vemos que mantienen a lo mejor una identidad completamente diferente a la que se preveía que iban a tener.
También esta visión integradora dice que nadie se hace transexual por influencias externas, sino que esto se manifiesta en el individuo a edades muy variables. Evidentemente que esto es un tema sobre el que se puede discutir, porque tanto magnificar como descartar el poder de las influencias externas pues, es arriesgado. Y también esta visión integrada dice que el entorno va a influir en la forma en que la transexualidad se socializa y en que la persona se desarrolle de forma normal o traumática. Nada, un glosario de términos rápido, porque ya también Josep habló de él. Sexo biológico es la integración de los niveles genéticos, hormonales y gonadales y somáticos que normalmente dan lugar a las categorías de macho o hembra, varón o mujer en nuestra especie. Identidad sexual es la convicción personal o el sentimiento que tiene cada individuo de ser hombre o ser mujer, o una combinación de ambos, o ni una cosa ni la otra. Rol sexual, social o de género sería el conjunto de reglas, convenciones establecidas por la sociedad que definen las pautas de comportamiento a seguir por hombres y mujeres, así como nos presentamos. Orientación sexual, por supuesto, es el sentimiento, deseo, afecto, atracción física o afectiva por una persona y es independiente de realizar o no realizar prácticas sexuales con esta persona. Y tenemos, a partir de ahora, esto también es, yo creo que es una de las reivindicaciones, sobre todo del colectivo de personas trans, evitar lo que sería la idea de existe algo normal y existe lo trans, y entonces se impone el término cisexual para decir que es el individuo que presenta congruencia entre su sexo biológico y su identidad sexual, mientras que transexual sería la persona que no presenta esa congruencia, ¿no? Y tendríamos mujer transexual y hombre transexual, siendo las mujeres transexuales las personas cuyo sexo morfológico es masculino, pero se identifican como mujeres de manera estable y permanente, y hombres transexuales, pues al revés, personas cuyo sexo morfológico es femenino y tienen la identidad de género masculina. Es decir, es una forma de hablar, digamos, respetuosa con el deseo de la persona. Si la persona se siente hombre, es un hombre transexual o trans, y si se siente mujer, sería una mujer transexual. Pero claro, ampliemos porque la cosa se hace cada vez más compleja. Hay personas que no se identifican con ninguna de las dos categorías, hombre o mujer, y estas son las que vienen denominándose ahora personas transgénero, que son todas aquellas que están englobadas en identidades no binarias. Por ejemplo, habrán oído hablar de género fluido, de intergénero, de agénero o de queer, que significa raro, y que ahí pues será un poco de cajón desastre, ¿no? Toda esta variedad hace que se hable mucho más ahora de trans en lugar de transexual. Es como que el aspecto sexual queda un poco más relegado en la presente, digamos. Bueno, desde el punto de vista de la salud mental, pues como también ha dicho Nobel, la transexualidad se ha considerado históricamente un trastorno, el trastorno de la identidad sexual, pero recientemente ha ido desapareciendo de las categorías diagnósticas. Imagino también que por presión de lobbies, pero por comprensión de las personas que tratan a estas personas, ¿no? Sí se mantiene la disforia de género, que es algo que también puede ofender a muchas personas trans y sobre todo a quienes se agrupan en torno a los niños trans, pero es que la disforia de género es la razón que tenemos para intervenir y procurar que las personas, facilitar el acceso a la hormonación, a la cirugía, etcétera. Si no hay disforia, normalmente no hay interés en ningún tipo de tratamiento, ¿no? La disforia sería la sensación de profundo malestar que generalmente se dirige a partes del cuerpo que se suponen en contradicción con la identidad sexual. Ya digo que es la razón para tratamientos hormonales o para cirugías muy, muy diversas. Cuando hay disforia, la detección e inicio de tratamiento cuando la persona trans está próxima a la pubertad debe ser urgente,
porque hay mucho sufrimiento y muchas veces intentos de suicidio, autolesiones y suicidios consumados, porque la persona ve cómo se está desarrollando su cuerpo en una dirección contraria a lo que sería su identidad. No hay que despreciar este sufrimiento, ¿no? Y cuando no hay disforia, pues no suele haber solicitud de tratamiento médico, se agrupa a las personas en géneros no binarios, aunque sí pueden solicitar informes para trámites burocráticos, etcétera, porque les desean presentarse ante la sociedad con un determinado género. ¿Qué nos dice el DSM-5 respecto de los niños trans? Bueno, pues dice que los niños derivados a la consulta, el comienzo de las conductas de cambio de sexo ocurre generalmente entre los 2 y los 4 años, que se corresponde con el periodo de tiempo del desarrollo en el que la mayor parte de los niños comienza a expresar conductas e intereses propios de su sexo. Vamos a ver aquí, perdón. Los niños suelen decir, soy un niño, soy una niña, y los niños trans pues desean o creen que son o creen que van a crecer y que van a ser un niño o una niña, ¿no? ¿Qué se sugiere por parte de los profesionales? Pues un ámbito cómodo donde el niño pueda expresarse libremente y formación de los padres para respetar un poco y acompañar este deseo o esta identidad del niño. Y es que, ya digo, por supuesto, ni se recomienda la euforia de género, es decir, aquellos padres sobre implicados y entusiasmados con la idea de que su hijo sea trans, que hay algunos, no todos, pero también, sobre todo, lo que más nos llama la atención a los terapeutas familiares y lo que más justifica nuestras intervenciones son aquellos padres que viven esto como un terrible duelo o como algo pues, muy problemático, conflictivo. Dice el DSM-5 que no parece que los niños a los que se anima o apoya para vivir socialmente según el sexo deseado presenten mayores tasas de persistencia en ese sexo, ¿no? Los varones que no persisten, dicen en estos casos, se sienten homosexuales, en torno al 63 o al 100%, del 63 al 100%, y las mujeres que no persisten se sienten lesbianas del 32 al 50%. La verdad, en cuanto a las estadísticas, ya veremos que esto es otra cosa que nos dice que sabemos muy poco actualmente sobre este tema. Es como el coronavirus, o sea, vamos aprendiendo a medida que van pasando los días, pues también sucede lo mismo con la transexualidad. En cuanto al adolescente trans, pues tanto en adolescentes como en adultos hay dos trayectorias para desarrollar la disforia, uno de comienzo temprano y otro de comienzo tardío. El comienzo temprano aparece en la infancia y continúa hasta la adolescencia, pudiendo haber periodos intermitentes en que la disforia cesa y los sujetos se identifican a lo mejor como homosexuales, pero luego a veces en estos casos si se dan sigue una recurrencia en la disforia de género. Y en cuanto a la de comienzo tardío, pues ocurre en torno a la pubertad o mucho más tarde incluso en la vida. Algunos refieren que han tenido deseos de haber sido del otro sexo en la infancia y que no los expresaron. Otros no los recuerdan. Y en cuanto a la prevalencia, pues hay muchos estudios acerca de la prevalencia que francamente me los voy a saltar porque voy a ir a nuestra casuística en primer lugar. En Europa se calcula que 1 de cada 34.000 varones es trans y 1 de cada 70.000 mujeres es trans, y que son atendidos en servicios especializados 5 niños por cada niña. Bueno, pues en nuestra casuística de los últimos 10 años tenemos que 1 de cada 2.000 mujeres es trans, es decir, 35 veces más que en Europa, y 1 de cada 1.950 varones es trans, o sea, 17 veces más que en Europa. Si esto depende del clima, de la alimentación o de lo que sea, no lo sé, pero la verdad es que no tienen nada que ver nuestros datos con los datos publicados sobre este tipo de prevalencias. Y son atendidos prácticamente a la par hombres y mujeres. Sí debo decir que al principio veíamos sobre todo mujeres trans, pero que con el tiempo han ido apareciendo hombres trans en suficiente número
como para equiparar las estadísticas. En nuestra unidad en concreto hemos atendido hasta el momento a 285 mujeres trans y 283 hombres trans, o sea, como ven, prácticamente lo mismo, y 4 personas no binarias. Un total de 680 casos que nos han llevado a aproximadamente unas 1.100 consultas. Debo decir que la mayor parte de estas consultas son simplemente una valoración, una elaboración de un informe que dé paso a inicio de tratamiento, y solo unas poquitas son consultas de seguimiento, de psicoterapia individual, familiar, etcétera, etcétera. Es decir, para una población de 1.120.000, que son los de la provincia de Las Palmas, pues habría eso, ¿no? 562.060 mujeres y 558.000 hombres, pues esto es un poco la relación que hay entre ellas, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el papel de los profesionales de la salud mental en valoraciones para inicio de tratamiento? Pues Harry Benjamin fue uno de los primeros que entendió que, dado que es evidente que la mente del transexual no puede cambiar en su orientación de género, es lógico y justificable intentar lo opuesto, ajustar el cuerpo a la mente. Es un poco una historia parecida a la homosexualidad. Cuando se trató de curar, entre comillas, a las personas homosexuales, se vio que eso no hacía más que aumentar su sufrimiento, y es un poco lo mismo que el mismo curso que ha seguido la transexualidad. Cuando queremos curar, entre comillas, a un transexual, lo único que hacemos en la mayor parte de los casos es aumentar su sufrimiento. Entonces, el tratamiento de una persona trans no persigue ir en contra de la identidad percibida, sino a favor. Esto es una de las razones más importantes que han hecho que la mayor parte de los profesionales dejen de considerarlo un trastorno. ¿Qué trastorno es ese que, si permitimos su expresión, desaparece o se atenúa, verdad? Entonces, el objetivo sería alcanzar una identidad integrada. La demanda que observamos cada vez es mayor, cada vez aparece a edades más tempranas, tiene que ver con el tema de la visibilidad. ¿Y cuál es el protocolo de atención? Voy a ir rápido porque no quiero pasarme del tiempo. Pues nuestra unidad es una unidad funcional, es decir, no hay una unidad propiamente dicha, sino que participamos diferentes profesionales de diferentes unidades asistenciales del hospital. Hemos atendido a estas personas, ya lo dije. Nuestro nuevo protocolo es de abril del 2019, es bastante reciente, incorpora un gestor de casos, que es un médico de familia. Participa un endocrinólogo, que es el responsable de la hormonación, cirujanos plásticos, que son responsables, pues, de las cirugías de cambio de sexo. Estoy yo como psicólogo, y luego también hay otros profesionales que participan en menor medida, como son ginecólogos, endocrinólogos pediátricos, etc. Estamos coordinados y dependiendo de cada caso se deriva a unos y otros. Generalmente las personas son derivadas de los centros de salud por médicos de cabecera, pediatras o por las unidades de salud mental, tanto de adultos como infanto-juveniles. También nos derivan de asociaciones, y tenemos protocolos específicos de actuación para los centros escolares, que normalmente están a cargo precisamente de las asociaciones pues de gays, lesbianas, transexuales, etc. La puerta de entrada es una valoración psicológica que tiene como objeto identificar la condición de transexualidad, averiguar si existe o no disforia que convenga ser tratada, y también evaluar si el deseo de cambio o tratamiento de la persona es razonable y congruente. Básicamente, no, como dicen las asociaciones, nosotros no diagnosticamos transexualidad, sino porque sería un contrasentido, dado que no es una patología hoy por hoy, no la entendemos como patología. Lo que hacemos precisamente es descartar que exista una patología psíquica que pueda estar influyendo o confundiendo en esa identidad. Se elabora un informe favorable en la mayor parte de los casos, que tiene una utilidad burocrática también para solicitar cambios de nombre o de asignación de sexo en el registro civil, y derivamos a endocrinología, donde pues, se hace una analítica, una exploración, se detectan los niveles de desarrollo, sobre todo en niños, y efectivamente se inicia, en cuanto aparecen los inicios de la pubertad, un tratamiento con inhibidores, que no es, ojo, el tratamiento con inhibidores no es convertir a un niño en mujer o en varón, precisamente es justo lo contrario, es prolongar la infancia de ese niño,
desde el punto de vista biológico, para que madure su cabeza lo suficiente como para que pueda ir tomando una decisión más adulta de cara a que más adelante, dependiendo de los casos, en torno a los 14, 15, 16, ya pueda iniciarse un tratamiento cruzado. Es decir, que en este caso las personas trans se desarrollan normalmente 3 o 4 años después de lo que lo harían el resto de sus compañeras o compañeros. En mujeres trans se trabaja con inhibidores de la testosterona y administración de estrógenos, en varones trans con inhibidores de estrógeno y administración de testosterona. La eficacia del tratamiento es mayor cuanto más temprano sea, sobre todo, o sea, de cara al resultado final, sobre todo en tratamientos feminizantes. Y parece que en tratamientos masculinizantes se alcanza un resultado óptimo incluso cuando el comienzo es muy tardío. Luego está la cirugía de reasignación sexual, que sería la modificación de los genitales. Bueno, una de las cirugías que más se demanda es la eliminación del pecho, es decir, la masculinización de tórax o mastectomía, pero luego viene la vaginoplastia, que sería la creación de una vagina a partir de tejidos de pene y escroto. La faloplastia es una técnica complicada, poco satisfactoria y que no tiene normalmente muchos demandantes. Es decir, la mayor parte de los varones trans, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, más allá de quitarse el pecho en el caso de que lo hayan desarrollado por comienzos tardíos de tratamiento, pues no pretenden, o sea, el tema, perdonen la frivolidad, pero el tema de la envidia del pene en este caso tiene poco recorrido porque no desean tener un pene, dado que, ya digo, la técnica actual es poco satisfactoria. Igual que la metaidoplastia, la formación de un micropene a partir del clítoris, etc. Y otras intervenciones quirúrgicas, bueno, sí, la mastectomía, la mamoplastia de aumento, pueden desear algunas mujeres trans, tiroplastia, cirugía de la nuez, histerectomía, orquiectomía, son otras intervenciones que se plantean, aunque lo esencial suele ser la mastectomía por un lado y la vaginoplastia por otro. Jorge, por supuesto que terminando. Me he pasado, sí, es la última. El trabajo con la familia está presente en todo el proceso y tiene en cuenta las circunstancias de aceptación o rechazo, apoyo y relaciones con el medio externo. Y ya está. Ahora vamos a dar paso a nuestra tercera ponente, que va a serlo por la sección de psicoterapias psicoanalíticas, y la compañera es Miriam Velázquez Bay, licenciada en Psicología Clínica, maestra en Psicoterapia de Orientación Psicodinámica, psicoanalista didacta de la CEAP, acreditada por la FEAP e IFPS, actualmente coordinadora de la CEAP, con C. Entonces, Miriam, cuando quieras, tú también creo que vas a compartir pantalla, ¿verdad? Sí, yo también voy a compartir pantalla. Pues adelante, cuando quieras. Muy buenos días a todos y muchas gracias a la Federación por esta iniciativa. Me gustaría agradecer especialmente a la presidenta de la sección psicoanalítica, Rosario Castaño, por todo el trabajo también detrás. Y antes de empezar, me gustaría aclarar, como voy a trabajar con material clínico, que este material clínico está autorizado para ser compartido por mi paciente. Bueno, eligiendo este camino que elegí de trabajar para entender al ser humano, sabía que me encontraría a mí misma permanentemente enfrentándome a retos. Idealizando la práctica, estos retos vendrían a mí de manera pausada, organizada, progresiva, paulatina, uno a uno. Idealizando mi capacidad, yo los iba solventando. Esto nada más parecido a la realidad, ¿no? Ahora he llegado al punto de permitirme trabajar desde la duda, integrar y expresar mi incertidumbre y sobre todo enfrentarme a cuestionar cada vez mi maquinaria teórica. Y desde ese lugar es desde el que me gustaría compartir la experiencia de acompañar a un paciente en su transición, es decir, en su proceso de cambio hacia su sexo sentido. Esta necesidad emerge dentro del tratamiento, no era el motivo original de consulta y ha supuesto una cantidad de retos en todas las conjugaciones posibles para mi
experiencia como clínica. Bion sugiere trabajar sin memoria ni deseo. Sabemos que se refiere a una postura interna ante el paciente, pero ¿cómo puede hacer un analista una aproximación genuina a un caso de lo trans, con tanto ruido de fondo y fuera, con tantas variables técnicas? Y me pregunto, ¿no? ¿Acaso la memoria y el deseo no se retroalimentan en la medida en que el analista sale al mundo a investigar? Que esta es una de las sugerencias que hacen Bion y Meltzer de lo bello del método psicoanalítico, ¿no? Sal fuera e investiga. La palabra irrupción hace alusión a la aparición violenta y repentina de algo. Irrumpe lo trans no solo cuando emerge desde dentro del ser humano y lo transforma en una condición de su ser, también irrumpe en nuestra consulta con el ruido de múltiples discursos, carga nuestra memoria y paraliza nuestro pensamiento. Es decir, entra violentamente en el imaginario social, se politiza, se convierte en un hashtag, en trending topic, en un circo mediático, como la misma periodista inglesa y mujer trans Debbie Hayton lo menciona. Y este es un circo en el que, por cierto, se descuida la exposición de los menores trans y nos hace preguntarnos por qué esta causa se mediatiza y conquista tan rápido. Lo trans irrumpe en las estadísticas de los últimos años en una eclosión exponencial de casos jamás vista. Algunas explicaciones lo atribuyen a que las redes sociales estén generando un efecto contagio que convierte lo trans en un proceso de identificación con iguales o incluso en un acto volitivo el ser hombre o ser mujer. Sería interesante pensar que junto con el nacimiento de las redes sociales y la comunicación virtual, nacen generaciones para las que la experiencia del cuerpo, del juego y de la interacción también se están transformando. O visto desde otro ángulo, la permanencia continuada en un correlato únicamente virtual se convierte en algo posible. A esto debemos de sumar un mundo hiperconectado, líquido, fragmentado, confuso, loco. La idea de repensar esta irrupción es la de percibir otras narrativas posibles, integrar la idea de diversidad dentro de lo trans, separar el discurso colectivo del imaginario social y sacarlo fuera de lo que nos pueda hacer ruido dentro de la consulta. Hacer alusión a lo sutil, a lo intransferible, a lo único, al caso a caso, a la mirada genuina y profunda que da voz a cada subjetividad y que es en definitiva el objetivo de la psicoterapia. Además de los motivos de confidencialidad, voy a eludir mencionar el sexo de la exposición del caso porque me parece más relevante centrarme en los elementos de la transición. También por los mismos motivos, voy a adelantar que mi paciente se autodefine como asexual, es decir, considera que no siente deseo sexual por hombres o por mujeres. Y con esta aclaración y con el gender-bent person, intento separar esta idea de que la orientación sexual está asociada a la vivencia interna de sexo. Es decir, simplemente voy a hablar de un ser humano en transición. Empezamos su tratamiento hace 4 años, cuando tenía aproximadamente 18. El motivo de consulta referido por los padres era el de una desmotivación radical en los estudios que le sumía en una tremenda desidia. Esta actitud desesperaba mucho a los padres porque estamos hablando de una persona que es políglota y que tiene altas capacidades y los padres temían por el fracaso. Este sería prácticamente el único contacto que yo tendría con los padres y en su comunicación la única preocupación sería esta, la de los estudios, ¿no? Al día de hoy sigue siendo. La sombra del fracaso nubla toda posibilidad de conectar con algún tipo de tristeza, con cuestionamientos existenciales y mucho menos con conflictos del ser. Al principio del tratamiento me encontraba frente a un ser humano con una dificultad grave para expresar emociones, para conectar con su mundo interno,
para percibirse e incluso para sostener durante tiempos largos la interacción con otras personas. Leía a un ser humano a quien le habían arrebatado la posibilidad de jugar con sus iguales por la cantidad de horas que tenía que pasar estudiando, aprendiendo algún idioma, practicando algún instrumento musical. Horas y horas incalculables en las que normalizar el efecto de no saber cómo dirigirse a otros seres humanos barra la posibilidad de hacer emerger el ser. Y ahí donde tuvo que haber cuestionamientos como quién soy, cómo soy, qué quiero ser, qué me hace feliz, qué deseo, no los hubo, porque no había ningún cuestionamiento en absoluto, únicamente malestar indiferenciado. Eso sí, el malestar era punzante, permanente, profundo, pero indiferenciado. En este punto yo buscaba lenguajes que nos aproximaran, no porque yo tuviera la sensación de que no comprendía, sino porque tenía la necesidad de traducir todo esto que en mi sensación contratransferencial siempre se registraba como frío y soledad, y poder trasladarlo para su comprensión sin utilizar ni mis palabras ni mi propio deseo. Continuamente me sentía impactada al escuchar sobre su mundo interno y sobre todas sus capacidades, sus intereses, sus aficiones y los esbozos que una que otra fantasía que se colaba así tímidamente. A mí me asombraba que a mí me pareciera todo tan fascinante y a mi paciente tan insulso, pero sobre todo me tocaba el que estuviera tan escindido de un correlato emocional que me ayudara a explicar ese perenne malestar indiferenciado. Entonces ocurrió que un día llegó a la sesión con una gasa en el brazo. A mí me llamó la atención y indagué. En este momento me enteré de que mi paciente dona sangre habitualmente. Y como se habrá podido deducir ya a estas alturas, la metáfora no es lo suyo. Pero como a mí me había generado mucha curiosidad el comprender qué había detrás de este gesto, estuve preguntando y después de algunas sesiones de trabajo encontramos el sentido. Era una manera de vivirse en otros cuerpos, de pertenecer al gremio humano, a una sustancia real, que además de habitar otros seres reales, haciéndoles bien, le permitiera integrarse en una sociedad, acompañar a un nivel molecular, dando lo que tiene, donando lo que es, transforma el permanente sentimiento de soledad al inocularse en otros que también sufren, como un primer modo de transformarse. Este ha sido un punto de inflexión relevantísimo en nuestro tratamiento. Nos abrió la posibilidad de asumir la necesidad de pertenecer tanto a un mundo real como a un mundo interno coherente, que lentísima y progresivamente se separaba de ser ese malestar indiferenciado a poner nombre a un cuerpo rechazado de manera cada vez más nítida y en disforia. Es decir, una gradual resignificación, tal vez tardía, pero en esto radica lo sutil de lo trans. No todos los que nos hablan son monstruos, ni todos los que escuchamos somos hombres heterosexuales blancos que intervenimos desde el falocéntrico, concepción binaria, ¿no?, en la expresión del ser. Esta última afirmación como un guiño al trabajo del filósofo trans Paul B. Preciado. Un año más tarde, yo recibía una llamada de los padres preocupados por una demanda que mi paciente les hacía. Les pedía que le llamaran con un nombre nuevo que había elegido, obviamente distinto del que ellos le habían asignado, y implicaba también el cambio al pronombre correspondiente. Esta demanda, que fue producto del tratamiento, llegó primero a casa. Como mi paciente no me lo había comunicado, yo simplemente esperé. Me parecía relevante que emergiera como una demanda dentro del espacio terapéutico y no como una demanda hecha por la preocupación de los padres, quienes de nuevo inferían que esto le podía afectar en los estudios. No tuve que esperar mucho tiempo para escuchar esta demanda. Para mí fue un reto, mentiría si afirmo lo contrario, pero como al principio comenté, desde mi punto de vista para la psicoterapia es relevante pensar en la transición sin el elemento de género y del sexo,
que aún no alcanzamos a comprender y que de paso se ha dicho, parece que ya queremos borrar, y que en nuestros pensamientos confeccionados de modo binario aún podemos confundir expresiones subjetivas del género para interpretar condiciones existenciales. Como comento, de la misma manera que al principio parecía complicado, había algo de natural en dirigirme yo también a mi paciente con su nuevo nombre y todas las dimensiones que esto supone. Natural en el sentido de percibir más ser dentro de esta narrativa. Y fue así como empezaron a brotar gestos que sin duda, insisto, desde mi mente nacida binaria, yo asumía como expresiones de un ser en tránsito. Y el tránsito comenzó, primero el tránsito social, y poco después mi paciente empezó su tratamiento hormonal en una unidad de género, a la par que continuamos nuestro tratamiento en psicoterapia. Yo dejé de sentir el frío contratransferencial y la soledad se pudo tratar abiertamente dentro de las sesiones, sin tabús. Esto asociado a la dificultad para socializar y para encontrarse con otros. Dentro del tratamiento, hacíamos ensayos sobre interacciones con otras personas y hablábamos de cosas que pudieran resultar interesantes. Le sugería la idea de unirse a un grupo LGTBIQ y buscar otros seres en tránsito a través de la red. Esto resultó en la emergencia de tonos de humor dentro de la sesión, nos reíamos y el rango de tiempo de interacción se consolidó. Cada vez podía sostener más tiempo consecutivo el encuentro. Y lo que en psicoanálisis esperamos se manifestó. Emergió la memoria, emergieron los sueños. Recordó y resignificó momentos durísimos en los que la disforia se hizo patente. Pudo hablar del miedo al rechazo y al fracaso social. Me contó sobre un enamoramiento, ¿no?, al inicio de la adolescencia que nos ayudó a comprender el querer ser. Expresó una necesidad de contención y de calor humano que reconoció le había faltado mucho en la infancia. Emergió la necesidad de aprender a jugar y una demanda genuina de una comprensión. Es decir, llegaba a la sesión, se sentaba y empezaba a hablar de sus sentimientos. Y si hacemos una analogía entre la migración, el exilio y una transición, nótese que mi intención siempre es la de comprender un ser humano que sufre. Tanto la migración como el exilio, al igual que en una transición, se da una renuncia a un territorio asignado, no elegido, por lo que metaforizaría lo que es el cuerpo trans. Aquellas transiciones voluntarias parecidas a la migración las asociaríamos más a lo transgénero, es decir, cuando existe una incongruencia entre el sexo asignado y el sexo sentido en términos del sentimiento subjetivo de pertenencia al sexo y de lo que hoy en día entendemos como expresiones del género o formas de expresar el género. Los exilios, en cambio, son migraciones necesarias, forzadas, involuntarias y por lo general irreversibles, a los que asociaría lo transexual, puesto que en ellas el síntoma de la disforia se hace patente y existe la necesidad orgánica y vital de liberarse de un cuerpo, ¿no?, de liberarse de un territorio. Se da en ambos casos un desarraigo del territorio, un duelo de lo conocido pasado, una especie de paréntesis dentro de un proceso de adaptación a un nuevo territorio. Sin embargo, el que migra siempre sabe que es extranjero. O sea, el que migra siempre se le va a notar, entre comillas, que esto sería una diferencia importante entre lo transexual y lo transgénero, puesto que en lo transgénero, en cuestiones identitarias, esto no sería una dificultad. Al contrario, el que se note es una cuestión identitaria. El pintor ruso Chagall, quien en su obra pictórica plasma el exilio, decía: el exilio desarraiga el yo en el sentido de que lo arranca de la tierra en la que tiene todas sus fibras biológicas. Es un momento dramático de una terrible pesadumbre, pues el exiliado ya no podrá nunca echar raíces en otro suelo.
Sus raíces se quedarán a la intemperie, al modo descubierto en el vacío, por el que se extenderán en su intento de tocar de nuevo la tierra. Yo estaba pensando aquí, como siguiendo con la analogía, como un tercer sexo. Conquistar otras tierras implica un acto social y relacional. Migrar es un punto de partida irreversible en términos de la experiencia real y permanentemente reversible en todos los niveles de la fantasía. Es deconstruyente, es innegable. Es la letra escarlata que tiene el trance en la frente, la evidencia del deseo, ¿no? Del deseo de ser. Sin embargo, esta condición es la irrevocable convergencia con el juicio de realidad que sostiene este tránsito. Olvidar el pasado sería patológico. Se trataría más bien de integrarlo. Y este elemento, de nuevo, es un diferencial entre la transexualidad y lo transgénero. Para poner un ejemplo de esta integración necesaria, me pareció interesante comentar un sueño que tiene mi paciente unos días antes de cumplir 20 años. Sueña que está enfrente de un pastel de 20 metros de largo consecutivos que está totalmente congelado. En la orilla del pastel se posa una sola velita que está a punto de soplar. Es decir, la elaboración necesaria, la integración necesaria de esos 20 años de congelamiento. Para arraigarse al nuevo territorio o al nuevo cuerpo, aquel que migra tiene que mimetizarse, simbiotizarse, imitar, aprender las costumbres locales, los ritos y rituales, convertirse en una copia de lo que mira, simultáneamente sintiendo rechazo, negación, repulsión de su origen. Y aquí la importancia de las familias sustitutivas de las personas trans, de los grupos sociales que hacen las veces de familia adoptiva, familias distintas de las originales que están en otra geografía, que entienden lo que es cargar con dos identidades dentro de un cuerpo y que comprenden todas las dimensiones que alcanza la experiencia de ser libre. Es decir, familias de acogida en donde se sienten finalmente en casa, porque las propias seguramente están en duelo y reconfigurando el vínculo. Cuando me aproximo al tratamiento de mi paciente con esta idea, estoy intentando transmitirle el hecho de que está dentro de un largo proceso, dentro de la construcción de una identidad que no inició cuando comenzó su tratamiento hormonal ni terminará con la cirugía de reasignación del sexo. Quiero transmitir que la identidad es algo que se construye toda la vida, que no termina ni empieza, y con esta idea de camino, la intención es que sea menos frustrante el proceso y que en el ínter pueda encontrar nuevas formas de disfrutarse y de sentirse que estén lejos de los códigos binarios con los que actualmente se está identificando para salir del rechazo de su cuerpo, que le permitan mentalizar la representación de su sí mismo para aproximar la brecha que existe entre la incongruencia real y la imagen idealizada, es decir, que es el cambio en sí lo que ratifica la existencia, y es el poder tolerar y comprender todas esas emociones lo que nos agita. Uno siente porque está vivo, suda porque tiene cuerpo. Bueno, si algo nos ha enseñado la historia es que la diversidad cabe en el mundo y que existen múltiples voces. Con esto ya voy a terminar. Un ejemplo es desde México y sus muchos. Este es un tercer sexo que habita en Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, dentro de la cultura zapoteca, que existe desde tiempos prehispánicos. Y otro ejemplo, mucho más actual, sería el de mi propio paciente, que al autorizarme compartir pedazos de su historia, lo hace con el mismo simbolismo con el que dona sangre. Estas voces conquistan cada vez más espacios plurales y libres, sin la necesidad de solaparse con otras causas, que es un poco lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Con la ley trans y con todas las
confusiones discursivas, con todas las confusiones de discursos. Yo también tengo ese mismo deseo, que Bion me perdone, para el espacio terapéutico. El que logremos cada vez un mundo más inclusivo, con rangos cada vez más amplios en la comprensión del sufrimiento humano, y que cuando estas voces irrumpan en nuestras consultas, también sepamos escucharlas. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Te has ceñido muy bien al tiempo y creo que has estado cómoda, ¿no? Has podido transmitirnos lo que tenías preparado, con lo cual ahora vamos a tener un estupendo periodo de tiempo para poder hablar entre nosotros. Como hemos quedado al principio, íbamos a tener en cuenta las preguntas. En realidad no ha habido preguntas como tales, ha habido algunas afirmaciones apoyando lo que habéis dicho los tres. Entonces, me voy a tomar quizá un poco la misión de haceros yo alguna pregunta como representante del Comité Científico de la FEAP. No van dirigidas a ninguno, ¿verdad? Pero sí creo que están abiertas como para que podáis contestar y ya que habéis pensado sobre este tema en profundidad. Y la primera pregunta que quisiera lanzaros es si pensáis que el fenómeno trans conlleva un cambio de paradigma de la psicopatología, tanto psiquiátrica, psicoanalítica o psicológica en general. Porque van a darse casos, como por ejemplo el cuestionamiento que se está haciendo de la aportación que hacen los servicios asistenciales EPSI sobre estos casos, porque podrá haber quien se pregunte por qué la visión que tiene, por ejemplo, una persona anoréxica sobre su cuerpo es considerada delirante y en cambio en los casos trans no. ¿No? No tiene por qué ser un delirio, pero es interesante el cuestionamiento que se podría hacer, ¿no? En base también a plantearnos, creo que es algo que todo científico tiene que hacerse, es cuestionarse permanentemente sus paradigmas. Ahí os lanzo la pregunta y alguna más, pero para empezar a abrir el debate podría ser algo así, ¿no? Podéis empezar por el turno que queráis, tenéis abiertos los micrófonos. No sé, igual ha sido demasiado impactante la pregunta. No, a ver, yo creo que lo dije un poquito en mi presentación. En la medida en que el mundo, que sí, los psicoterapeutas tenemos que ir acompañando y vamos haciéndolo, los cambios que se dan en el mundo en el que vivimos. Y por lo tanto, es evidente que va a cambiar el paradigma psicopatológico. De hecho, en la disertación incluso del colega Jorge, pues ya hemos visto que la transexualidad desapareció del DSM. A mí no me termina de gustar ninguna clasificación estadística como psicoterapeuta, pero en la psicopatología cotidiana también vemos que aceptar la diversidad va a formar parte de nuestro futuro como psicoterapeutas. ¿Sí? No encasillar tanto y aceptar más lo diverso. Creo que en ese sentido estamos todos de acuerdo. No sé si iba por aquí tu pregunta, si lamentablemente desde la psiquiatría tradicional se seguirá hablando de un determinado delirio y lamentablemente también para aquellos que decimos tomémonos un tiempo para pensar, para tomar hormonas, para dar bloqueadores, hay que tomar un tiempo, siempre es una transición, como dijo la colega, y por lo tanto no debemos actuar con rapidez. En esta sociedad de la inmediatez que nos empuja siempre a actuar tan rápidamente, la propuesta psicoterapéutica tendría que ser calmémonos, pensemos y elaboremos. Y por lo tanto, en cuanto a
el cambio de paradigma será aceptemos la diversidad respetando el deseo individual, pero sabiendo que ese deseo tiene que ver con una cuestión histórica, vivencial de cada sujeto en su propia historia. Yo lo entiendo así. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Josep, ¿no? Es que en salud mental y en psicoterapia estamos continuamente viendo cambios de paradigma, siempre, siempre. De hecho, el ejemplo que has puesto del delirio de las anoréxicas existe desde los años 50 del siglo pasado. Antes no se contemplaba la posibilidad de que hubiera un delirio, o sea, una distorsión de la imagen corporal, que viene cuando empieza a hablar Hildebrouck de todo esto. Y hoy por hoy también se está cuestionando si hay o no hay un delirio respecto de esto. Siempre, perdona que me quede un poco con lo de la anorexia, porque me has tocado otro de los puntos de mucho interés para mí, pero una cosa importante también a diferenciar es que de transexualidad en principio no se muere de nadie, pero de anorexia sí, es decir, que la creencia que pueda tener sobre su propio cuerpo, la anoréxica, la puede llevar a la muerte, y es raro el caso en que la creencia sobre su propio cuerpo que tiene una persona trans le lleve a la muerte, le puede llevar al sufrimiento, pero bueno, ojo, también está el peligro que decía yo de cuando la disforia no es tratada, eso sí puede ser peligroso. Bueno, yo lo que pensaría en términos del cambio de paradigma ahí tendría que ver también con la respuesta esta, incluso la que tenemos nosotros, ¿no? Ahora de hablar sobre transexualidad, y que me refiero por el discurso social, ¿no? Ahora mismo, por la demanda social. Sin embargo, sí hay una diferencia que a mí me parece importante y clara con respecto a lo transexual y a lo transgénero, ¿no? O sea, lo transgénero está dentro de esta gradación, ¿no? Que permite expresiones dentro de lo femenino a lo masculino, sin un punto concreto, que en ese sentido sí que se diferenciarían de una persona que tiene disforia, de una persona que sufre. Y tanto los tratamientos como las intervenciones serían distintas. Sí. Sí, al respecto me ha gustado mucho la distinción esta que hacías, ¿no? Entre migración, sí, me parece interesante. Es evidente que, pero Jorge mencionó que no hay, es evidente que en la anorexia hay un peligro, cuando llegan a pesar determinado peso hay que internarlos, pero no nos olvidemos que creo que fue el mismo Jorge el que mencionó el alto índice de suicidios que hay cuidado con negar la posibilidad de que estamos tratando con casos que el extremado sufrimiento puede llevar a una depresión grave y al suicidio. También aclarar que en mis estudios sobre los efectos de la hormonación temprana en la infancia, casi todos los escritos pediátricos de distintas sociedades pediátricas del mundo nos alertan de que como efecto secundario el bloqueo de hormonas o el hormonarse con hormonas del sexo contrario desde los 8 a los 18 años produce como efecto secundario depresiones graves y suicidio. Es decir, muchos transexuales no se suicidan porque no están conformes con el cambio que hicieron, sino como efecto secundario de una hormonación temprana de la cual muchos médicos y muchos servicios médicos en estos momentos y cierta parte de esa ley que se está por promulgar han sido cómplices. Yo al respecto de la hormonación, yo creo que es muy importante diferenciar lo que es los bloqueadores hormonales, que además se dan muchas veces a niños. Yo tengo, por ejemplo, una niña ahora mismo en tratamiento con una pubertad muy temprana, donde lo lógico y natural ha sido siempre el bloqueo hormonal, porque si no se quedan muy pequeñitos y todo este tipo de cosas, ¿no? De la hormonación cruzada y
no soy endocrino, pero sí que trabajo con endocrinos en este servicio. Las sociedades de endocrinología están en contra de la hormonación cruzada temprana, es decir, de desarrollar a niños, a niñas prematuramente en un sentido o en otro. Abriría la pregunta siguiente, que sería si tenéis causística de larga data sobre el efecto de estos tratamientos hormonales y quirúrgicos de reasignación, de larga data, para ir viendo los efectos de estas intervenciones de reasignación y también estar preparados para atender las consecuencias que puedan derivarse de estos tratamientos, que por otro lado son intentos de ayudarles, pero que también pueden dar otros efectos, ¿verdad? ¿Tenéis información sobre esto? Como casuística, sí. Nosotros llevamos ya, bueno, debo decir, me gusta recordarlo, que yo empecé a trabajar con personas trans en un contexto muy curioso, y es que surgió, desde la gerencia nos dijeron que teníamos que trabajar para valorar a las personas trans de inicio de tratamiento, y mi jefe de servicio me advirtió que el jefe de servicio de la otra unidad a la que primero se le pidió se negó y lo destituyeron y lo expedientaron, y luego me dijeron, ¿tú quieres? Y entonces dije, pues casi que sí, ¿no? O sea, quiero decir que no es que hubiera una voluntad tremenda de mi parte, porque era algo que me resultaba totalmente desconocido en aquel momento. Pero bueno, ya yo llevo en concreto 12 años, es relativamente corta la experiencia, aunque como les he dicho, pues ya hemos atendido cerca de 700 casos. Yo he atendido cerca de 700 casos, pero el endocrinólogo de nuestro servicio llevaba otros 10 años más antes de que hubiera ningún programa de atención, y él sí que tiene una casuística realmente importante. Es un poco mi fuente de información. En cuanto, por ejemplo, al asunto de la reversibilidad, es decir, aquella persona que inicia un cambio y que en algún momento se arrepiente y quiere volver atrás, hay un montón de estudios que hablan de reversibilidades pues, del 20 al 80%. Claro, cuando un estudio habla de esas magnitudes tan diferentes, a mí lo que me indica es que no se sabe nada del asunto. Pero preguntado mi endocrinólogo sobre este aspecto, él, que es el que sigue tratándole, lo sigue a lo largo de los años. Los psicólogos, o yo por lo menos en mi trabajo con personas trans, tengo una intervención bastante efímera, salvo en algunos casos que son más complicados y que requieren una atención psicológica, pero él lo sigue durante años y años y años. Y dice que sí que se ha encontrado con casos de reversibilidad, de arrepentimiento, etcétera, pero que no llega en su casuística al 1%. Es decir, que estamos hablando en principio, de una integración, bueno, sorprendentemente buena. Yo he tenido 2 casos de reversibilidad, y además personas, uno era un chico trans que se hizo una mastectomía y que decidió que no iba a seguir hormonándose y que no se iba a plantear ser hombre, sino que iba a asumir ser mujer. Y entonces le pregunté, bueno, ¿y ahora qué pasa con tu pecho y todo esto? Y me dijo, no me importa, no representa ningún problema, me seguía molestando, o sea que prefiero seguir siendo mujer, tener deseo sexual hacia mujeres, es decir, entenderse o definirse a sí misma como lesbiana, pero no me arrepiento para nada del camino hecho. Hablabas de casuística, eso es lo que te puedo decir. O sea, de momento parece que la integración a largo plazo es bastante buena. ¿Los demás tenéis alguna? Casuística no, pero sí un pensamiento con respecto a la reversibilidad y la irreversibilidad en términos de la fantasía. O sea, yo sé que propongo esta analogía entre la migración y el exilio, que parece como un poco a lo mejor simplista, ¿no? Porque estoy tirando de lo conocido cercano.
¿no? Como que de lo más cercano conocido. Pero una de los énfasis que quiero hacer al sacar esta analogía es para poder poner énfasis en la fantasía. Es decir, de nuevo pensar en la diferenciación entre aquello que es transgénero y aquello que es transexual, porque en ese sentido, por ejemplo, hay testimonios de personas transexuales que tienen pesadillas con despertar dentro del cuerpo anterior, ¿no? O dentro de su identidad anterior. Entonces, en términos de la psicoterapia, la intervención ahí sería muy interesante. O sea, el pensar en qué es aquello que se puede ubicar como algo más fluido o qué es aquello que se puede quedar como algo estanco dentro de la huella del error, ¿no? De la huella traumática. Y que por otro lado, la parte de la analogía con la migración, de lo que yo he venido estudiando, perdón, con lo del exilio, de lo que he venido estudiando es que existen muchas personas que al transicionar se desmarcan de su realidad anterior, es decir, o hacen migraciones dentro de ciudades o rompen con todo su círculo social y necesitan como empezar de nuevo, al cambiarse de nombre, al construir toda su identidad. Entonces, en ese sentido también es interesante pensar que los estudios prospectivos son difíciles de conseguir porque ciertas personas pueden no adherirse a ese estudio para poder olvidar, ¿no? El pasado. Yo quería agregar respecto, la verdad que Miriam me ha parecido genial, nada simple, al contrario. Tú dices que es muy simple, pero me ha parecido genial tu analogía con la cuestión de la migración, y sí apuntar, y aquí sí poder apuntar que justamente en el texto que tú has citado, el psicoanálisis de la migración y del exilio de los Greenberg, ellos mencionan que como terapéutica adecuada dentro de los psicoanálisis, el migrante debería ser un duelo por lo perdido, no olvidar ni reprimir lo perdido, ya que si, ya lo decía Freud, si reprimimos o olvidamos lo perdido, lo que vamos a tender es a reproducirlo en el futuro. De ahí que los migrantes producen guetos allí en los países en los que vayan. No hay más que ver cómo se llenan los restaurantes argentinos en los distintos lugares de argentinos exiliados buscando el asado. Más allá de, digamos, la cuestión que me parece interesantísima es que dentro de la terapéutica, los psicoterapeutas deberíamos ocuparnos de que el transexual que acude a consultarnos, ayudarlo a que pueda recuperar una imagen de su pasado que lo, digamos, que lo amigue con el que fue en el pasado. No que se vuelva su enemigo, sino que pueda integrarlo, metabolizar lo que fue, y poder hablar de lo que he sido y lo que puedo ser. En ese sentido, y como Antonio hizo una pregunta acerca de si tenemos casuística, bibliografía sobre este tema hay muy poca. Ayer justamente un alumno de Zaragoza muy inteligente me decía, es que los trans no acuden al psicoanalista, y yo le contaba cómo yo sí atendí durante, ya sabéis que los tratamientos a veces son muy prolongados, sí atendí a un hombre trans a lo largo de bastantes años, es decir, que había nacido mujer y a partir de los 16 años comenzó su proceso de cambio para ser hombre, y el tratamiento fue un acompañamiento de todo ese proceso, muchas veces doloroso, por cómo lo tratan los médicos y terriblemente doloroso por cómo lo rechaza la sociedad, pero el espacio psicoterapéutico que le brindaba el encuentro conmigo lo hizo reencontrarse con el duelo por la mujer que había sido, ¿sí? Y el duelo por todo lo que perdió para que no le ocurriera justamente el rechazar lo que había sido anteriormente y pudiera integrarlo dentro de su nueva persona, ya que su nueva persona era un hombre. De hecho, en la medida que la psicoterapia avanzaba, traía cada vez más recuerdos de cuando era mujer y de cuando era niña
y de cómo le gustaba también ser niña. Es decir, poder integrar, no ser tan... porque digamos que en el discurso social lo trans se vuelve extremadamente fanático y demasiado extremista y muy anti todo lo demás. Pero creo que es muy interesante poder pensar que la identidad que vaya a lograr el trans, y sobre todo si puede recibir ayuda psicoterapéutica, tendrá que integrar aspectos de su pasado en donde era del otro género o de otro sexo. Evidentemente, a lo largo de la vida de un psicoterapeuta, pues serían muy pocos los casos que podemos tener, pero sí leer de otros colegas. Yo creo que con esta irrupción de lo trans que dice Miriam, aparecerán nuevos casos y tendremos que enfrentar con ellos. Yo como psicoanalista podría decir que una idea sería no nos dejemos atrapar por el discurso político actual de aceptemos todo, sino que como psicoterapeutas apoyemos la posibilidad de elaborar el duelo por la pérdida el paraíso perdido, digamos, el cuerpo anterior. Lo que en la equivalencia que tú haces con la migración sería el país perdido, que no se pierda en el discurso del paciente. Y te felicito porque realmente esa correlación entre, digamos, transmisión y migración es absolutamente importante, interesante. Sí, sí, perdona, es que respecto de lo que estábamos hablando, pensando también a medida que van interviniendo el resto de los ponentes, pues claro, pensando en la casuística de la que hablábamos, es interesante porque ves un poco de todo. El factor tiempo es muy importante. Hay identidades trans muy tempranas donde el niño siempre se sintió niño o la niña siempre se sintió niña y entonces no ha habido ningún cambio. Incluso los propios padres vienen a la consulta diciendo, cuando nos lo dijo era irrelevante porque es que ya lo habíamos visto nosotros durante todo su desarrollo, ¿no? Y esas personas entonces, en principio, no tienen un antes y un después, ¿vale? Aunque, bueno, se podría discutir. Pero luego están estas identidades tardías, que además, curiosamente también en nuestra casuística, estas identidades tardías son más de originalmente mujeres, es decir, de varones trans. Algunas las justifican, o algunos lo justifican este retraso en el desconocimiento del fenómeno trans. Es decir, muchos varones trans me han dicho, yo creía que esto de la transexualidad era cosa de chicos que se sentían chicas, pero nunca pensé que podía ser al revés. Y habla un poco también de la visibilidad de cómo se vive el sexo sentido o el género sentido por un lado o por otro. La verdad es que es muy interesante todo lo que se puede investigar sobre esto y efectivamente me he encontrado con personas que han hecho un auténtico duelo. La semana pasada veía a una chica trans que decía, prácticamente no tengo recuerdos de cuando era niño. O sea, es como que los hubiera borrado. O sea, lo que decía Joseph, ¿no? Como que los hubiera borrado. Eso, como psicoterapeuta, me apasiona, ¿no? Ahí habría que intervenir de alguna manera, ¿no? Pero otros no, otros tienen que realmente integrarlo, hacer el cambio, etcétera, ¿no? Es interesante, desde luego, porque hay una variabilidad tremenda, casi idiosincrática en relación con esto. Bueno, me parece que está siendo apasionante para todo el mundo, por lo menos para mí. Estoy aquí. A veces se me olvida que tengo que estar atento. Perdonad. Mirad, es que hay una serie de preguntas. Estoy intentando también organizarlas para los que las hagáis, perdonadme que no las haga tal cual, literal, con vuestro nombre, porque si no sería interminable, pero todas muy interesantes. Hay un grupo que
de preguntas que van en la dirección de cuestiones legales. Ya sé que no sois expertos, pero bueno, en la medida en que os dedicáis a esto, quizá tengáis un cierto conocimiento, incluso casos paradigmáticos como el de la clínica Tavistock entre Keira Bell y GIDS, HITS, o bien todas estas cuestiones autonómicas que está viendo de la ley trans, toda la cuestión de, como veis, el que entre la ley a la hora de hormonar o de no hormonar o de intervenciones quirúrgicas, todo esto, si veis importante y veis bien que se quite el acompañamiento, aunque ahora lo llaman acompañamiento, pero entiendo que los acompañantes no serán gentes bien intencionadas, sino gentes con formación y por tanto ahí aportarán su conocimiento. En fin, aquí hay un montón de preguntas en este sentido, cogerlas por donde os parezca para poder aportar vuestro conocimiento en la medida de lo posible y así responder a todos los compañeros que están aquí transmitiendo estas cuestiones, ¿no? ¿Conocéis alguno el caso este británico de Keira Bell contra HITS en la clínica Tavistock, por ejemplo? Que es una pregunta muy concreta y así nos decís de qué va la cosa y cuál es el interés. Miriam, cuéntanos, porque yo no sé de qué. Yo lo ignoro, ¿eh? Es un caso de una paciente que lo que denuncia es que en la intervención se le hicieron el protocolo de intervención fue muy corto. Entonces, digamos que su deseo era cambiar de sexo y lo que ocurrió es que el protocolo de intervención, como fue tan rápido, luego ella no tuvo tiempo de repensar, de integrar este cambio y la demanda que ahora hace cesan. Es decir, ¿qué ocurre con este apresurarse y no preguntar de manera profunda? ¿Qué es lo que ocurre? Que con la nueva ley que las propuestas de esta nueva ley, hay puntos en donde incluso el preguntar sería patologizar. O sea, incluso los sanitarios, si preguntamos demasiado, estamos siendo tal vez transfóbicos, ¿no? O sea, estamos incluso luego repensando, ¿no? Ciertas expresiones que incluso estamos pudiendo utilizar aquí ahora mismo, con la nueva ley serían castigables. Entonces, aquí la dificultad sería pensar en si nosotros estamos intentando entender o no entender lo patológico, lo no patológico, cómo nos aproximamos a ello, ¿no? Si al día de hoy entendemos que existe un sufrimiento, lo tenemos que ubicar en algún lado para que ese lado pueda recurrir a lo asistencial, ¿no? Entonces, esa es una de las contradicciones. Y ese es el caso de esta chica, así como a grosso modo, ¿no? A muy resumidas cuentas. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, Miriam, porque en realidad toda la cuestión de la ley, y nosotros como psicoterapeutas, y de hecho de ahí la idea de FEAP de hacer esta mesa redonda, tenemos que dar una opinión de que sacar de la ecuación mediante una ley toda intervención psicoterapéutica porque no apoya el proceso de transición de un género a otro o de un sexo a otro, pues a mí me parece que como psicoterapeutas tenemos que opinar de que no todo psicoterapeuta va a actuar de acuerdo a un discurso médico, digamos, de dar una receta o dar un sí o un no, sino que todo proceso psicoterapéutico responde a un tiempo, que hay que tomarse un tiempo. De ahí lo que pasó en la clínica Tavistock, que es muy paradigmático, porque lo que pasó es que el terapeuta no se tomó el tiempo que se debería haber tomado, muy posiblemente presionado por los partidos pro-trans y que hay que abolir toda intervención psicoterapéutica. Yo creo que nosotros como psicoterapeutas tenemos que pedirle que aquellos que redacten la ley tengan en cuenta que hay una serie de profesionales que trabajamos con las personas justamente para que ese proceso por el que están pasando sea
menos traumático y cause menos dolor al sujeto que lo está viviendo y por lo tanto a la sociedad que lo está acogiendo. Si esto no nos lo pueden escuchar, como tú dices, nos van a poner del lado de los que de alguna manera ya somos anti-trans porque pedimos que se haga cuantas entrevistas con aquella persona que va a pasar por un proceso pues sería bastante, desde un punto de vista psicoterapéutico y lógico, que no pidamos una intervención por parte de los psicoterapeutas en este proceso. Claro, No sé si esto te responde. y esta es la diferencia entre la ley vigente, que es la del 3/2007, y la que se está proponiendo ahora, que es la parte más conflictiva, tiene que ver con esos 2 años de tratamiento o el certificado, ¿no? de acompañamiento de que esta persona tiene para hacer la rectificación registral, o sea, el cambio de nombre. Sí. Es la diferencia entre la anterior y esta. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho Josep. Esto se basa en muchos malentendidos. Probablemente a lo mejor es que a alguna de las personas trans, perdonen la frivolidad, pero alguna de las personas trans que propugnan desde las asociaciones el eliminar de la ecuación a la psicoterapia, a lo mejor es que le mordió un psicoterapeuta cuando era pequeño, no lo sé, pero desde luego hay mucha frivolidad con este asunto y un importante desconocimiento acerca de lo que puede ser una psicoterapia. Porque efectivamente los psicoterapeutas o muy pocos psicoterapeutas nos vamos a plantear ante una persona trans, te tenemos que curar para que seas una persona heterosexual en condiciones y tal. Yo creo que esto está fuera de la visión, o patologizar la transexualidad. No lo vamos a hacer, o al menos la mayor parte de los psicoterapeutas no lo vamos a hacer. Pero luego también la realidad es tozuda en fin, como decían, ¿cómo era esa frase? ¿No? El hombre hace planes y los dioses se ríen, ¿no? Pues la realidad es tozuda porque una vez nosotros ya tenemos en nuestro nuevo protocolo una forma de actuar que es muy parecida a lo que se propone para esta nueva ley, y entonces les decía que eliminan de la ecuación la psicoterapia, aparece la palabra acompañamiento y nos ponen a un gestor de casos, que además en nuestro caso es una persona no binaria, es un médico no binario, que es el gestor de casos. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues ha sucedido que de tener yo 5 o 6 personas trans todas las semanas para ser valoradas, estoy durante un tiempo sin ver a ninguna persona hasta que este gestor de casos se hace con los casos a gestionar, y yo pensaba, bueno, pues va a ser verdad, voy a salir de la ecuación, no voy a hacer ningún tipo de acompañamiento ni ningún tipo de psicoterapia, y bueno, pues voy a descansar y me voy a dedicar a mis otros pacientes. Pues no, ahora me están viniendo 5 o 6 casos a la semana de acompañamiento terapéutico que me envía el gestor de casos. O sea que, curioso, ¿verdad? El asunto. Tal vez le tengamos que explicar a los políticos que están haciendo esta ley, pero también a los grupos activistas pro-trans, que una psicoterapia siempre es un acompañamiento, que no hacía falta abolir la psicoterapia, porque toda psicoterapia es un acompañamiento. Estamos, si no, jugando a un juego en falso, que es, ¿van a sustituir una palabra por otra? ¿Va a existir la profesión de acompañante? ¿Están quitándonos funciones a los psicoterapeutas? ¿Hay algún psicoterapeuta, sea de la modalidad que sea, que no considere que su trabajo es un verdadero acompañamiento al ser humano que está sufriendo? Habrá que plantearles de que justamente ese es nuestro trabajo y tenemos que defender el trabajo del psicoterapeuta como alguien que acompaña a los pacientes. No los dejamos solos, nunca. Interesante cuestión esta, ¿no? Del Sí. acompañamiento. Hay una cuestión en el aire también que tiene que ver con
no me atrevo a llamarlo etiología, pero cuál sería el origen de un fenómeno tan sorprendente para mentes culturalmente preparadas para ver el fenómeno de una forma binaria y no la posibilidad de ver qué influencia puede tener la familia, porque ha salido un dato también muy curioso que lo ha traído Jorge, de una proporcionalidad asombrosa entre los datos que aparecen en las estadísticas europeas y los datos que aparecen en las estadísticas en Las Palmas, con cifras de hasta 35 veces o 17 veces más en Las Palmas que en el resto de Europa. Entonces aquí el tema de la familia, el tema de las islas, el tema de, yo qué sé, por hacer un poquito de ironía, disculpadme los que os moleste esto, pero es que a mí me parece apasionante este asunto. Entonces, familias, culturas, ¿de dónde viene este curioso fenómeno, ¿no? Que es que alguien no se sienta en su cuerpo, ¿no? Sí, esa es una incógnita, la verdad, es una de las incógnitas a resolver. Pero ya Miriam nos puso ese gráfico de Chrysalis, de la asociación Chrysalis, que viene a decir lo mismo. Es decir, no es propio de Las Palmas esta explosión, digamos, de casos de transexualidad. Yo la traigo porque como empecé a atenderlos, pues a medida que empiezas a atender, aparece más y más y más demanda, ¿no? A medida que empieza a ser visible. Supongo que está sucediendo en todo el mundo y las diferencias no son tanto de que sean de Europa, de Estados Unidos o de aquí, sino que sean de hace un año, de hace 2 años o de hace 3 años. Sí, ha sido curioso porque en toda la investigación que he hecho yo, datos hay muy pocos. O sea, yo puse esta gráfica de Chrysalis, en todas las referencias que he buscado, por ejemplo, hay más gráficos de otras partes del mundo, pero de España hay pocos datos o yo no están como muy accesibles, no los pude encontrar bien. Pero los últimos 10 años es que han aumentado exponencialmente estos casos, ¿no? Aumentan los casos de mujeres trans, y esto también llama la atención porque parece como que el hombre trans es mucho menos visible, ¿no? en estos números. Claro que nuestro compañero Antón nos estaba preguntando por la etiopatogenia de esto, por la etiología de este fenómeno. Yo creo que no, que de hecho a todos lo hemos mencionado. No estamos, tenemos que tener en cuenta la cultura en la que estamos desarrollando nuestra actividad y estamos, ya se quedó antiguo Bauman diciendo que era la sociedad líquida. Y ya está más que gaseosa. Entonces, ciertas cuestiones de identidades están demasiado gaseosas, ya no. Y respecto a, como yo decía, que los padres en las familias algo tienen que ver con la identidad sexual de los hijos. Evadir o eludir este tema sería imprudente por parte de un psicoterapeuta, para lo cual me parece muy bien que desde familias o desde cualquier modalidad de psicoterapia, pues intentemos ver qué está pasando con las funciones paternas, que están también en franca decadencia en la sociedad de hoy. Los padres no saben, no pueden, no se atreven a poner límites, y justamente qué efectos realiza esto. A todos nos debe haber llegado, por lo menos además a mí me llegó a través de un WhatsApp de FEAP, ese chiste en donde hay una niña en el sofá con su papá y la niña le dice: papá, ¿qué es ser padre? Y el padre le dice: es el que manda y el que toma las decisiones. Y entonces la niña le dice: pues yo de mayor quiero ser padre como mamá. Es decir, claro, es que hay cierta cuestión de dónde están las funciones paternas en la sociedad actual y qué efectos tiene esto. No podemos eludir este tema. Es evidente que no da para una mesa redonda de 2 horas, pero está ahí el tema. Nosotros como psicoterapeutas, cuando recibimos una persona que está
descontenta con su cuerpo, tendremos que investigar en su historia qué ocurrió con esa familia, con esos padres, cómo lo recibieron y cómo ha seguido esa historia con la familia. Pues no sé si esto responde a la pregunta de Antón sobre la etiología, pero de hecho los tres hemos hablado de esta cuestión de la historia individual de cada paciente y la sociedad en la que nos estamos desarrollando, de la inmediatez y de la liquidez como mínimo. La virtualidad. Y la virtualidad que tú también los mencionaste. Todo se vuelve tan virtual que al final la realidad es muy poco tangible y lo real existe. O sea que... Bueno, para mí esto es un tema muy interesante por el cambio en la manera en la que juegan los niños, el cambio en la manera en que interactuamos, ¿no? El cambio en la manera en la que nos relacionamos. Y la misma... hay un libro de una chica trans que se llama Elizabeth Duval, que se llama Después de lo trans, y ella misma habla de que aquello que es virtual, los juegos de video, Me lo he preparado. es ese mismo libro. Ella dice, por ejemplo, a través de la virtualidad la vivencia del género se modifica. O sea, a través de este acto enunciativo, ¿no? Uno puede construir un alter ego virtual y desde ahí la relacionalidad primaria cambia. Entonces es muy interesante, ¿no? Que también existe una gran utilización por parte de las personas trans el mundo virtual. Bueno, solo yo simplemente por ser especialista en niños y adolescentes, entren en Fortnite y díganme si hay alguno de los personajes de Fortnite que tenga sexo o género. Y después piensen cuántos adolescentes o niños están jugando en estos momentos en todo el mundo al Fortnite y veremos que hay una correlación, que no necesitamos las estadísticas oficiales, que hay una correlación. A mí el otro día un paciente me decía, a mí me encanta jugar a Fortnite porque puede ser cualquier cosa. O sea que abre la posibilidad, la virtualidad abre la posibilidad de la omnipotencia total. Y Spaz me enseñaba a jugar a Fortnite y me decía, elige ser una mujer, así aprendes cómo sientes. Es decir, estamos en el mundo Fortnite, ya no estamos en los mundos de Heidi y Marco. No, bueno, ahí sí yo haría un apunte a la diferencia entre la omnipotencia asociada a Green, ¿no? Que era como asociada al narcisismo, a una necesidad de interacción, ¿no? O sea, es decir, cambia dentro de la subjetividad, pero por el encuentro con ir a otra subjetividad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y que todo esto que hablamos de lo virtual, que luego pensamos en tecnologías transhumanistas o en lo biomédico, el discurso biomédico al servicio del deseo, ¿no? Parece como que son cuestiones que están muy lejos cuando realmente están ocurriendo ahora en lo virtual, en la modificación de nuestro vínculo con nosotros mismos y nuestro vínculo con el mundo, y ni se diga de la interacción entre nosotros, ¿no? Bueno, a 4 minutos del tiempo que tenemos asignado para esta mesa, esto se estaba poniendo muy caliente, muy interesante. Me va a dar una pena terrible tener que cerrar esta mesa de hoy. En breve el FEAP va a organizar otra mesa y seréis informados oportunamente. Hay un montón de preguntas que quedarán reflejadas, se tomará nota de ellas y haremos algo con ellas. Disculpad que no haya podido hacerlas, incluso de algún amigo mío que me va luego a reñir, pero no va a haber tiempo. Quedan un par de minutos para despedirnos y que el presidente también diga las últimas palabras. Solo decir, como representante del Comité Científico de FEAP, que ha sido un acto realmente estupendo, que no tengo más que noticias aquí de agradecimiento por la mesa y por lo bien que habéis estado los panelistas. Decir que quizá aquí también recordar la influencia que tiene que tener en toda la comprensión de este fenómeno el modelo que cada cual tenga de funcionamiento mental y de la formación de la subjetividad, que en ese sentido la FEAP es una federación muy abierta, con muchas maneras de entender cómo funciona una mente y cómo se construye un sujeto,
y que intentamos dar reflejo de todo ello a través de estos actos a los que estáis invitados en el próximo que organicemos en breve. Y sin más, 2 minutos para nuestro presidente que pueda despedirse de nosotros y hasta la próxima ocasión. Habéis sido todos muy ordenados, muy obedientes y muy listos. Muchas gracias. Bueno, Antón, ya con ese entusiasmo, a pesar de perder 2 copas del Rey, nos contagias esta forma de recuperarnos. No, es que no hemos perdido 2 copas, no hemos perdido 2 copas, hemos invitado a 2 copas. Nosotros pagamos las rondas y que todo el mundo sea feliz. Y yo creo que objetivo sobradamente cumplido. Yo creo que la exposición de Miriam, de Josep y de Jorge ha sido genial. La parte de este intercambio al final de interacción entre diferentes formas de poder entender es lo que marca la diferencia de lo que buscamos en FEAP, ¿no? Hay un montón de alumnado apuntado y a mí eso me genera esperanza de que puedan ver que no buscamos el buscar una causa, que no tenemos soluciones mágicas a solucionar los problemas emocionales, que con lo que trabajamos es tan complejo que no puede haber un modelo basado en la evidencia, que estamos trabajando diferentes formas de comprender cómo podemos para aliviar el sufrimiento del otro. Y me ha parecido espectacular la forma en cómo lo habéis tratado y este debate, que es que se nos ha quedado corto, evidentemente, pero el que todo no esté completo nos genera la inquietud de querer saber más, ¿no? Y de ahí el felicitaros. Como decía Antón, posiblemente hacia junio haremos una segunda mesa con las otras secciones de FEAP, que intentaremos sobre algo de cómo entender y trabajar y qué nos cuenta el cuerpo en esta situación que hemos pasado con la pandemia. Y os invito al congreso virtual que haremos para sustituir lo que no hemos podido hacer en Bilbao el 5 o 6 de noviembre, sino que me corrija Antón, ¿vale? Y por supuesto, como hemos podido grabar el evento, intentaremos organizar de alguna manera, para aparte de lo que habéis compartido, poder compartirlo a través del canal YouTube seguramente de FEAP, dar respuesta a algunas preguntas que no hemos podido y compartir material que nos habéis mandado algunos de los ponentes para que la gente pueda tener acceso de bibliografía, de artículos, el que puedas repartir y que el conocimiento sea de todos y de todas. O sea que 1000 gracias, como presidente ha sido un placer y hoy os convoco al próximo encuentro. Que nos sigáis a través de la página donde podemos compartir ya las siguientes novedades y ya que hemos iniciado esto, ahora hay que mantenerlo. O sea que muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Muy bien. Bueno, seguimos en ello. Chao. Adiós a todos. Todas. Mucha suerte y disfrutar del fin de semana. Sí.